Existen diferentes rutas catabólicas y anabólicas relacionadas con los hidratos de carbono. La glucólisis es el catabolismo de la glucosa para obtener energía o intermediarios de reacción. La glucogenólisis es el catabolismo del glucógeno para obtener glucosa. La gluconeogénesis es el anabolismo de glucosa a partir de intermediarios metabólicos. La glucogenogénesis es el anabolismo del glucógeno a partir de la glucosa. Y por último, la ruta de las pentosas de fosfato es la ruta que enlaza el metabolismo de hidratos de carbono con el anabolismo de nucleótidos. Pero antes de abordar estas rutas bioquímicas con más detalle, hay que repasar la función y las necesidades metabólicas de los órganos más importantes. El cerebro es un órgano meramente consumidor, por lo que no almacena nada. Su combustible preferido es la glucosa, y en caso de inanición puede hacer frente a sus demandas energéticas con los cuerpos cetónicos. El metabolismo está fuera de control hormonal en este órgano. El corazón, aunque no almacena ni exporta nada, puede consumir glucosa, ácidos grasos, lactato y cuerpos cetónicos. El músculo esquelético en reposo almacena glucógeno, consume ácidos grasos, y no exporta nada. Sin embargo, cuando se realiza un ejercicio, consume glucosa o proteína en inanición, y puede exportar lactato y alanina. El tejido adiposo es almacenador de triacilglicéridos. Consume ácidos grasos y exporta ácidos grasos y glicerol. Por último, el hígado es un órgano metabólicamente muy activo desde el punto de vista anabólico, y almacena glucógeno y ácidos grasos. Consume glucosa, aminoácidos y ácidos grasos y exporta glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Respecto a la glucólisis, es la ruta de oxidación de la glucosa, es universal y altamente regulada. Es muy antigua en términos evolutivos, y juega un papel central en el metabolismo. En algunos organismos, es la única ruta de obtención de energía a partir de los hidratos de carbono. La ruta transcurre a lo largo de 10 reacciones enzimáticas, tras las cuales, se obtienen 2 moléculas de piruvato. Todas las reacciones son reversibles excepto 3, que son las que regulan dicho proceso bioquímico. La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, son las 3 enzimas reguladas. Además de la glucosa, pueden entrar en esta ruta catabólica otros hidratos de carbono una vez rotos a monosacáridos. El nivel al que entren, determinará que se obtenga igual o menos energía que si se oxida la glucosa. El rendimiento energético de la glucólisis es de 2 moléculas de ATP, pero si el piruvato entra en la mitocondria y sigue su oxidación. Finalmente, se obtienen 38 moléculas de ATP en la oxidación de la glucosa hasta CO2 y agua. Alternativamente, en condiciones anaeróbicas o de hipoxia, el piruvato puede sufrir la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. De esta forma, el rendimiento energético de la glucólisis es de solo 2 moléculas de ATP. La fermentación puede ser muy importante, desde el punto de vista metabólico en organismos simples en los que, además, es la única vía de regeneración del NADI necesario para el catabolismo. Retomando el tema de la regulación de la glucólisis, el gran número de pasos regulados es debido a la importancia metabólica y evolutiva de la ruta, y a que a partir de sus intermediarios, también se pueden biosintetizar otras moléculas en los procesos anabólicos. De manera general, además de las 3 enzimas propias de la glucólisis se puede regular esta, a través de la glucógeno fosforilasa, que es la enzima que rompe el glucógeno en glucosa, y por lo tanto, suministra el primer sustrato de la glucólisis. Los indicadores de buena señal energética, como el ATP, inhibirían el proceso, mientras que el AMP cíclico, indicaría un mal estado energético celular, y activaría la obtención de energía a través de la glucólisis, en el tejido muscular. La regulación hormonal de la glucógeno fosforilasa es igual en músculo e hígado, aunque desencadenada por diferentes hormonas. La adrenalina en el músculo e hígado, a través de los receptores beta, o el glucagón, en el hígado, a través de los receptores de glucagón, activan una adenilato ciclasa que genera AMP cíclico, que a su vez activa una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Esta última quinasa fosforila a la glucógeno fosforilasa quinasa, haciendo que se active, y pueda fosforilar a la glucógeno fosforilasa, que en este estado es activa. La glucosa que se obtiene al romper el glucógeno, en el músculo entra en la glucólisis. En el hígado también hay receptores alfa para la adrenalina.
Los receptores alfa de adrenalina promueven la formación de inositol trifosfato y la liberación de calcio que se une a calmodulina. Tanto el AMP cíclico como la calmodulina activan la glucógeno fosforilasa y por lo tanto, la glucogenólisis. La glucosa obtenida se exporta a la sangre para que llegue al resto de tejidos y se pueda usar como combustible, también en la glucólisis. Además de esta regulación hormonal en el músculo, existe una regulación alostérica mediada por el AMP, que se une a la glucógeno fosforilasa, favoreciendo su forma R y activándola. Es un proceso en el que interviene el calcio y proteínas controladoras. En el hígado, en esas condiciones en las que hay glucagón en sangre, no se da la glucólisis, la cual solo se da en condiciones anabólicas, ya que es un órgano en el que empieza la mayor parte de la biosíntesis de aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos, y se necesita la glucólisis para proveer de intermediarios que se utilizarán en el anabolismo. La clave reside en dos reguladores alostéricos, muy potentes, de la fosfofructoquinasa y la fructosa 2,6-bifosfatasa, que solo se producen enzimáticamente en el hígado, y que están bajo la regulación hormonal de la insulina y del glucagón. En el hígado, hay una enzima bifuncional con actividad fosfofructoquinasa 2 y fructosa 2,6-bifosfatasa 2, de tal manera que cuando está activa la primera, se desactiva la segunda, y viceversa. Con la recepción de insulina en los hepatocitos, se activa la parte enzimática fosfofructoquinasa 2, que transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato, que activa alostéricamente a la enzima fosfofructoquinasa e inhibe, también alostéricamente, a la enzima fructosa 2,6-bifosfatasa. Así, se activa la glucólisis y se inhibe la gluconeogénesis. Por mediación del glucagón, se genera AMP cíclico que activa la parte fructosa 2,6-bifosfatasa 2, que transformará a la fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, que activa alostéricamente a la enzima fructosa 2,6-bifosfatasa e inhibe, también alostéricamente, a la enzima fosfofructoquinasa. De este modo, se activa la gluconeogénesis y se desactiva la glucólisis. También es importante señalar, que en el hígado no hay exoquinasa, sino que hay fructoquinasa y glucoquinasa para diferenciar entre la fructosa y la glucosa. La reacción de fosforilación de la fructosa por la fructoquinasa es diferente a la de la exoquinasa, aunque finalmente el rendimiento energético es el mismo. Una enfermedad relacionada con la presencia de fructoquinasa hepática es la fructosuria, o ausencia genética de esta enzima, que hace que la fructosa permanezca en sangre, al no fosforilarse en el hígado, dando un falso positivo en diabetes. Una vez vista la regulación de la glucólisis en el hígado, se puede entender la gluconeogénesis, que solo se produce en este órgano. Se produce en 10 reacciones, 7 de las cuales son catalizadas por las mismas enzimas de la glucólisis, mientras que las otras 3 son enzimas antagónicas a las de la glucólisis. En lugar de la piruvato-quinasa, están las enzimas piruvato-carboxilasa y fosfoenol piruvato-carboxiquinasa. En lugar de la fosfofructoquinasa lo sustituye la fructosa 2,6-bifosfatasa. Y por último, en lugar de exoquinasa hay glucosa 6-fosfatasa. Se genera muy poca cantidad de glucosa a partir del intermediario de la glucólisis piruvato, o a partir del intermediario del ciclo de Krebs, oxalacetato, en unas condiciones en las que el organismo está en catabolismo. El piruvato debe entrar a la mitocondria donde es carboxilado a oxalacetato por la enzima piruvato-carboxilasa. Al ser la membrana mitocondrial interna impermeable al oxalacetato, este se transforma en malato, que sí atraviesa dicha membrana. En el citosol, el malato vuelve a isomerizarse a oxalacetato, que es descarboxilado a fosfoenol piruvato por la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa. El fosfoenol piruvato sigue la ruta de la gluconeogénesis hasta glucosa. Continuando con el anabolismo, la síntesis de glucógeno en hígado y músculo se desencadena por la insulina al activarse la glucógeno sintasa, por defosforilación. Esta enzima va añadiendo glucosa un fosfato al esqueleto de glucógeno. Y posteriormente otra enzima específica realiza las ramificaciones. La enzima es desactivada por fosforilación en condiciones de baja energía. También relacionada con los hidratos de carbono, está la ruta de las pentosas de fosfato. Sin entrar en detalle, se activa en condiciones anabólicas en el hígado y tejido adiposo a partir de los intermediarios de la glucólisis. Sirve principalmente para proporcionar azúcares de 5 átomos de carbono para la biosíntesis de los nucleótidos, y para la formación del poder reductor, en forma de NAD, que se necesita, sobre todo,
En el anabolismo de los lípidos. Una vez conocido el metabolismo de los carbohidratos, se puede relacionar su regulación con los síntomas bioquímicos de la diabetes. En ausencia de insulina, y después de realizar una ingesta de comida, sube el nivel de glucosa en sangre. Esta no llega a los tejidos al no estar permeabilizadas las células. Se produce hiperglucemia en sangre, tanto por la glucosa ingerida como por la que se exporta del hígado por la glucogenólisis promovida por el glucagón. Al no señalizarse la ingesta, el organismo está metabólicamente en catabolismo, por lo que se moviliza la grasa del tejido adiposo y hay una hiperlipidemia sanguínea. Parte de los lípidos que llegan al hígado, se transforman en cuerpos cetónicos para abastecer al cerebro, pero causan en sangre una acidosis metabólica. El riñón trabaja de manera forzada y a la orina llegan glucosa, cuerpos cetónicos y electrolitos. Las URLs de las imágenes utilizadas se muestran a continuación.